La inflación no es solo subir los precios, es una forma sofisticada de empobrecerte, legalmente y sin que protestes. Estados Unidos está al borde de una crisis de deuda tras años de gasto descontrolado. Japón, su mayor acreedor, atraviesa una de sus peores crisis económicas. Si decide deshacerse de bono estadounidense, de hecho puede desencadenar un colapso global. Y en Europa, por su parte, esto no ha sido diferente. Tipos bajos, deuda disparada, inflación fuera de control, mientras los políticos repetían que todo era transitorio. Son solo la cara visible de un sistema global que funciona con la misma fórmula: imprimir dinero sin medida y que tú pagues la cuenta. Que tú pagues las consecuencias cada vez que, por ejemplo, vas al supermercado. Hoy te explico por qué la inflación no es un accidente, sino una herramienta de control. Y por qué, si no entiendes lo que está pasando, vas a perder mucho más que unos céntimos. Seguro que muchas veces has escuchado a tus mayores, madres, padres, abuelos, contar anécdotas del estilo: ¿sabes cuál fue mi primer sueldo? 12.000 pesetas. Y me daba para vivir todo el mes. Hoy con 1.200 euros no llego ni a la mitad. Bueno, y muchas veces incluso te dicen que es culpa tuya por no saber ahorrar. Esto no es nostalgia de cuñado. Esto es una demostración real de cómo el dinero ha perdido valor en muy poco tiempo. Y no por magia, sino por diseño económico. Y no es culpa tuya por no saber ahorrar, al menos en la gran mayoría de los casos. Pero ¿qué es realmente la inflación? Vamos a simplificarlo al máximo. Inflación igual a pérdida de poder adquisitivo. Cuando el Estado imprime más dinero, no está creando riqueza, solo está dividiendo el pastel en porciones más pequeñas. Tú tienes el mismo billete, pero compra menos. Esto no se trata solo de precios que suben, es que tu dinero vale menos cada año, y eso está diseñado así. Las cifras oficiales, eso del 2% objetivo, son una ficción conveniente. En tu cesta del supermercado el impacto real es mucho mayor, y esto lo sabes perfectamente. Pero atención, porque esto no ocurre por accidente. Es una decisión política y a veces incluso es una estrategia de supervivencia para economías al borde del colapso, como estamos viendo en los últimos años. Mira Estados Unidos. Durante la anterior presidencia de Trump se aprobaron políticas fiscales muy agresivas, recortes de impuestos sin freno, gasto público disparado, y luego llegó la pandemia. La respuesta: imprimir dinero a lo bestia. Más de 4 billones con B de dólares inyectados en pocos meses. El resultado, el esperado: inflación al alza y una deuda federal que hoy ya supera los 34 billones. Es una barbaridad. De hecho, os doy un dato más que es muy esclarecedor. A día de hoy, cerca del 20%, en algunos otros sitios hablan del 25%, de todos los ingresos federales de Estados Unidos se destinan únicamente al pago de intereses de esa deuda. 20-25%. Es una auténtica burrada. Y más cuando tenemos en cuenta que la deuda americana mueve el mundo. ¿Y quién compra esa compra esa deuda? Bueno, pues multitud de países extranjeros. Seguramente desde el que me estés viendo lo haga. Pero entre ellos, hoy quiero hablaros de su mayor comprador, que es Japón. Un país que lleva décadas intentando salir de su trampa deflacionaria en la que se metieron ellos solitos, con tipos de interés negativos, con un banco central que compra su propia deuda como si no hubiera un mañana, en un círculo vicioso, para recomprar también deuda americana, muchísima deuda americana. Pero ahora, con el yen en caída y con la inflación japonesa despertando tras años dormida, Tokio al fin y al cabo está entre la espada y la pared. Si se ven obligados a vender bono estadounidense para defender la moneda, los nipones están viviendo una situación realmente delicada, una de las más delicadas de su historia moderna. Y si esto se complica aún más, el efecto dominó va a ser global. Todo esto no son efectos secundarios, son mecanismos de un sistema que necesita que el dinero pierda valor para seguir funcionando. Pero esto no se detiene ahí. En los últimos meses la situación ha ido empeorando y el horizonte no es demasiado alentador. Trump ha redoblado su apuesta económica con una nueva guerra arancelaria. De esto habréis oído muchas cosas en las noticias, ¿verdad?
que bueno, pone en riesgo que se vuelvan a disparar los precios, especialmente en productos clave. Recientemente va a intentar sacar adelante un proyecto de ley llamado Big Beautiful Bill, que es un megaproyecto de gasto público, y esto ha sido presentado como una especie de salvación nacional. Está enfocado en renovar infraestructuras, ampliar subsidios a empresas tecnológicas, financiar programas de transición energética. Sin embargo, esta ley implica un gasto colosal, incluido un enorme gasto en defensa, que el Estado no puede cubrir con ingresos. Lo que significa, efectivamente, más emisión de deuda y, por lo tanto, más presión inflacionaria sobre los ciudadanos. Ha sido criticada, obviamente, por su ambigüedad, por los vacíos presupuestarios que arrastra y, claro, por aumentar todavía más el déficit estructural del país. De hecho, esta misma mañana, antes de ponerme a grabar este vídeo, he leído en Twitter a la senadora Elizabeth Warren, con quien creo que nunca he estado de acuerdo, afirmando que el techo de deuda debería eliminarse, porque, según ella, limita la capacidad de crecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que imprimir sin control ya no es una excepción, ya es una norma aceptada políticamente e incluso es una norma aceptada socialmente, que es lo más triste. Y por si fuera poco, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con la administración Trump, uno de sus fichajes estrella del actual gobierno, Elon Musk, que en su momento prometía una revolución digital a través del departamento Doge, ha abandonado el barco. Tras, no conseguir absolutamente nada. Musk en su momento prometió reducir el gasto público en más de 300.000 millones de dólares a través de la digitalización, de supresión de agencias ineficientes, pero al final sus reformas solo han recortado menos del 2% del gasto global. Ha sido un fracaso absoluto para quien venía a revolucionar el sistema. Le recordaréis en aquellos momentos con la motosierra y demás. Yo debo de reconocer que para mí ha sido una decepción que no lo haya conseguido, pero tampoco me ha sorprendido. De hecho, esta semana ha pasado de aliado a crítico frontal de la administración Trump, y precisamente por esta Big Beautiful Bill. Joder, maldita sea, pero ¿cómo se le ocurren esos nombres a Trump? Sé que va a ser lo próximo, la Super Mega Patriot Mega Spending Bill. Bueno, en cualquier caso, lo importante no es el nombre, es quién lo paga. Y ya sabemos quién es. Todo esto no son efectos secundarios, son mecanismos de un sistema que necesita que el dinero pierda valor para seguir funcionando. Y tú, mientras tanto, pierdes sin que nadie te lo explique. Pero aquí hay que preguntarse, ¿a quién beneficia la inflación? Y aquí viene lo interesante. Los estados con deuda masiva la van diluyendo poco a poco gracias a la inflación. Imprimen hoy y devuelven mañana, pero mañana devuelven con dinero devaluado. Los bancos centrales, por su parte, al crear dinero prácticamente de la nada, alteran profundamente el equilibrio económico. No todos reciben ese nuevo dinero al mismo tiempo y aún menos en las mismas condiciones. Este fenómeno tiene nombre. Se llama el efecto Cantillon. Explicado de forma sencilla, significa que quienes reciben el dinero primero, bancos, instituciones financieras, fondos, gobiernos, lo usan cuando todavía no ha impactado en los precios, es decir, ellos pueden comprar más barato, pero cuando ese dinero llega a ti y a mí, los precios ya han subido. Eres el último en la cadena y por lo tanto eres el que más pierde. El efecto Cantillon no es solo una teoría. Imagina que se inyectan 1.000 millones en el sistema. ¿A quién llega primero? Como os decía, a los bancos, a los fondos, a los grandes contratos públicos. Ellos compran activos antes de que suban, pero cuando ese dinero baja hasta tu bolsillo, ya ha perdido valor. Y lo único que te encuentras es precios más altos, pero tienes las mismas facturas. Por eso la inflación nunca reparte igual. No es un incendio, es una cadena de privilegios. Y tú estás en el último eslabón, y ese eslabón es el que más pierde. No deja de ser un impuesto encubierto. Si el Estado te quita poder adquisitivo sin subirte los impuestos, ¿cómo lo llamas? Ellos le llaman política monetaria, pero en la práctica es un impuesto disfrazado, legal, silencioso y perfectamente aceptado. La inflación no es un accidente del sistema, es una herramienta del sistema. Sirve para que los gobiernos sigan gastando sin rendir cuentas reales. No tienen que subirte el IRPF si pueden licuar tus ahorros en silencio. Aunque, leches, también te lo suben. Si es que son insaciables. Pero bueno, mientras tú te esfuerzas en ahorrar, ellos imprimen.
Mientras tú esperas que tu salario suba, ellos devalúan lo que ganas. Y lo peor es que lo hacen con tu aprobación tácita, porque nadie te lo explica así. Porque te dicen que la inflación está controlada o que es un sacrificio necesario. Y por cierto, cada vez que escuches en la tele eso de que la inflación está bajando, lo que quieren decir es que está subiendo menos, pero sigue subiendo. Y siempre lo hará mientras no cambie el sistema. Recuerda 2008, también nos dijeron que el sistema estaba sólido, también dijeron que lo tenían todo controlado, hasta que de repente dejaron de tenerlo. Y esto no es un error de cálculo económico, es una estrategia fiscal encubierta. Los gobiernos necesitan que tu dinero valga menos para que ellos puedan seguir gastando más. Y si te cuesta imaginar las consecuencias extremas de este tipo de políticas, consecuencias a las que nos estamos dirigiendo, piensa en lo que ocurrió en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El gobierno alemán estaba asfixiado por las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles y decidió imprimir dinero masivamente para hacer frente a los pagos. Resultado, en pocos años el marco alemán no valía ni para encender una estufa. Se necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar una barra de pan. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en semanas. Y ese caos económico desembocó en desesperación social. La clase media quedó arrasada y el sistema se deslegitimó. Y en ese vacío surgieron los totalitarismos. Y sí, la inflación descontrolada puede destruir una economía, pero también puede destruir una sociedad entera. Y eso es lo que realmente nos importa. Y todo esto sin necesidad de subirte los impuestos. ¿Ves por dónde va la jugada? Llegados a este punto, la pregunta más importante de este capítulo: ¿qué puedes hacer tú? Lo primero, despertar. La mayoría de la gente vive atrapada en una narrativa oficial donde todo esto se ve como algo normal. La inflación es inevitable, es solo un 2%, el Banco Central tiene todo bajo control. Mentiras cómodas. Una mentira bien presentada que se convierte en dogma. Y así hemos llegado a asumir como normal algo que debería indignarnos. Tienes que cuestionar, entender cómo funciona el sistema. Es tu primera línea de defensa. En segundo lugar, deja de pensar como un simple ahorrador en euros, en dólares o en cualquier divisa fiat. Si guardas tu dinero en una cuenta bancaria esperando a que valga lo mismo, el año que viene vas a perder. Siempre. Los bancos centrales no van a frenar este sistema. Los gobiernos no van a cambiarlo. Y los grandes fondos no te van a avisar cuando empiecen a mover ficha. Tú, en cambio, puedes hacer varias cosas. En primer lugar, formarte financieramente, y no hace falta ser un experto, yo no lo soy, pero sí entender cómo se mueve el dinero y cómo proteger el tuyo. Busca refugios de valor, como el Bitcoin o como el oro físico, incluso inversiones en acciones. Las opciones son variadas y todo depende también del riesgo que estés dispuesto a asumir, pero hay que asumir riesgos, porque esto puede ayudarte muchísimo a que tus ahorros no se devalúen e incluso a que puedas incrementarlos. También es importante diversificar, no pongas todos los huevos en la misma cesta, ni todo en bancos, ni todo en activos volátiles, ni todo en liquidez. Y bueno, este consejo es muy bonito, pero consejos, ¿cómo es ese refrán que dice: consejos vendo que para mí no tengo? Bueno, yo no diversifico, lo reconozco. Estoy prácticamente todo all in en Bitcoin, no al completo, pero casi. Pero al menos lo hago sabiendo el juego en el que estoy. Y sobre todo, no te fíes de quienes han creado este problema. No esperes que quienes se benefician de la inflación vayan a solucionarla. La inflación no es un fenómeno natural, es una decisión política y económica, y si no tomas decisiones por tu cuenta, otros las tomarán por ti. Nos vamos acercando al cierre de hoy. Cuando un sistema está diseñado para licuar tus ahorros, no es un fallo, es parte del plan. Piensa en esto: si tú imprimes dinero en tu casa, serías un falsificador, pero cuando lo hace un banco central, lo llaman política monetaria. La diferencia no está en la ética, está en quién tiene el poder. Estados Unidos, Japón, Europa, todos siguen el mismo guión: gastar más de lo que ingresan y tapar los agujeros imprimiendo billetes. Hemos hablado de esos 3 ejemplos, pero esto es prácticamente extensible por todo el mundo. El problema es que ese guión
lo estás pagando tú, y lo estás pagando sin firmarlo. Si no entendemos esto, si seguimos mirando hacia otro lado, el futuro no solo será más caro, será más dependiente, más controlado y mucho más desigual. La inflación no es una tormenta que pasa, es una herramienta que alguien sostiene, y cuanto antes lo entiendas, mejor preparado estás para lo que viene. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, ya entiendes más de economía que muchos ministros, lo cual, permitidme decir que tampoco es muy difícil. No se trata de tener miedo, sino de saber en qué juego estás metido, porque si no entiendes las reglas eres el peón, y si eres el peón, te sacrifican sin avisar. Y este canal está para eso, para abrir los ojos sin adoctrinar. De hecho, te digo, si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo, que esto no se quede exclusivamente entre los que ya sospechaban algo y por eso han acabado en este vídeo. Quiero terminar el capítulo de hoy con una cita que se le atribuye a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, quien fue profundamente crítico con la concentración de poder en las instituciones no democráticas. Dice así: un banco central es más peligroso para nuestras libertades que un ejército armado. Nos vemos pronto. Y recuerda, cuestiónate todo, incluso esto.